Alfredo, buenos días. Un día de paralización en el país, ciertos sectores con algunos inconvenientes. ¿Cómo ve la posición del gobierno? ¿Cuál es su balance desde lo político, desde lo analítico, en torno a lo que está pasando en estos días, pero fundamentalmente de lo que pasó el día de ayer? Buenos días. El micrófono, por favor, si lo habilita Alfredo. Muy buenos Ahí días, sí. un saludo cordial para ustedes y también para todos los seguidores y televidentes de Manavisión. Bueno, creo que fue, digamos, una jornada un tanto variopinta, por decirlo de alguna manera, en una mezcla entre movilización pacífica y actos que vuelven a rayar en el vandalismo, que terminan degenerando, digamos, eh, un sano espacio de construcción de ciudadanía a través de la movilización social. Pero me parece que el Ecuador, de cierta manera, se encuentra en una especie de multiescenario, en donde hay varios elementos que abonan, ¿no?, y que generan determinadas prioridades tanto para el Ejecutivo como para los ciudadanos y la sociedad civil en general, ¿no es cierto? Una es la movilización por las medidas de ajuste, la minería, ¿no es cierto? Esta pugna que hay entre el gobierno y el movimiento indígena, por de cierta manera, por la presencia en territorio, ¿no es cierto?, de la administración central del gobierno, que de cierta manera me parece que ha tratado de contrastar las movilizaciones eh, medianamente eficiente, diría yo, con asistencialismo, con bonos, con préstamos, ¿no es cierto? Todo lo que debería formar parte de una política pública, hoy es como esta suerte de sirena que enciende las alarmas para evitar que más manifestantes se sumen, ¿no? Del otro lado, una posible Asamblea Nacional Constituyente con mecanismos en el fin de semana, con mecanismos poco democráticos, eh, una crisis del sistema de salud, en fin, hay varios elementos que abonan a un alto nivel de complejidad social dentro del país y claro, al calor de todo eso, me parece que estos elementos, ¿no? La movilización, la marcha, la constituyente, según el orden de prioridades, se terminan convirtiendo o terminan sopesando uno por otro sobre la base de interés, ¿no?, que genera la construcción de narrativa que genera el gobierno. Alfredo, ahora la semana anterior anuncia el presidente Noboa que traslada la sede a la Tacunga. Ayer radicaliza el discurso, dice: les diré que no vamos a hacer ni un milímetro, ni tampoco me voy a ir de aquí de la Tacunga. Una estrategia política que le está resultando al presidente, ¿o cómo la analiza usted? A ver, yo no creo que le está resultando esto de manera eficiente, porque me parece que el gobierno es consciente que eh, en momentos de conflicto se evidencia la falta de presencia de Estado en esas localidades. Trasladar la sede central del Ejecutivo a dos provincias es un intento por tratar de parchar una realidad que vive creciendo, que es el estado de inconformidad. No todo el mundo está feliz con el estado actual del Ecuador, ¿no? Digamos, hay una tendencia también a que la imagen del presidente se vaya devaluando por el mismo ejercicio del poder, pero sobre todo por estas conductas autoritarias que ha demostrado y con las que se ha afianzado desde el 24 de mayo. Entonces, me parece que hay una pugna por la disputa del territorio local entre el gobierno y los movimientos sociales. Me parece que el espacio de concentración del movimiento indígena, con sus prácticas y sus rutinas de movilización, de cierta manera se ha entorpecido por la presencia del Ejecutivo, que trata, digamos, de hacer lo que han hecho todos los gobiernos en su momento, ¿no? Cuando se ven presionados, es decir, préstamos, bonos, salud, todo lo que no llega en tiempos ordinarios se manifiesta en momentos de crisis. Entonces, yo no sé qué tan eficiente sea esta disputa, más bien me parece que es el reconocimiento tácito de un gobierno que trata
digamos, parchar un hueco y luego, lastimosamente, pues se termina abriendo otro, ¿no? Quizá en la Tacunga la cosa, la situación estaba no tan grave como en la provincia de, como en la provincia de Imbabura, como días atrás estuve en Carchi, es decir, poco a poco se empieza también a evidenciar este desgaste. De todas maneras, los medidores, el medidor real, digamos, de aceptación, terminan siendo las elecciones, ¿no? Más allá de lo que puedan decir los estudios y las encuestas con sus muestras y fórmulas matemáticas, ¿no es cierto? Son las elecciones, y la elección inmediata va a ser, digamos, el 16 de noviembre, hasta el momento con dos preguntas, una relacionada a bases militares y otra relacionada al financiamiento de la política. Si el momento para el gobierno, luego de todo este escenario, es favorable, podría ganarlo. Yo creo que conforme el gobierno va confrontando con los movimientos sociales, con la Corte Constitucional, con los políticos, también se va desgastando. Intenta desgastar al adversario, pero producto de ese ejercicio también se desgasta. Entonces hay que ver si llega con el suficiente músculo, con el suficiente oxígeno para tener un resultado positivo en noviembre. Ahora, Alfredo, antes de entrar precisamente a lo que señalas, el referéndum del 16 de noviembre y la insistencia de convocar a una asamblea constituyente, tengo una pregunta para ir cerrando este tema de la paralización. Ahora, el gobierno ha dialogado con transportistas, con agricultores y con otros sectores. ¿Por qué cuesta tanto sentarse a dialogar con el movimiento indígena? Hay una negativa de parte y parte de establecer un diálogo, no hay un espacio para el consenso entre estos dos sectores, e incluso da la impresión de que a casi todos los gobiernos, a casi todos los presidentes de la República les cuesta muchísimo sentarse con el movimiento indígena y dialogar. ¿Cuál es la particularidad de este sector que de alguna forma pues es el que está liderando un poco la paralización que ayer tuvo su punto más álgido? Bueno, los gobiernos han tenido distintos tipos de tropiezos, ¿no? En 47 años de democracia han existido distintos tipos de tropiezos y distintas formas de negociar, ¿no? Distintas maneras de establecer acuerdos, ¿no? No es lo mismo el movimiento indígena de mediados de los 90 e inicios del 2000 que el que hoy tenemos, ¿no? Luego de los paros de octubre y de junio que ocasionaron que dieron lugar a las páginas del libro del señor Issa, la gente todavía tiene en la retina esta imagen de violencia, de guerra de guerrillas, de destrucción, cuando el movimiento indígena lo que hacía era embanderar todas las demandas de la sociedad civil y de los ciudadanos, ¿no? Lastimosamente luego de esos hechos que de una u otra manera se encauzaron en intento de tumbar a dos gobiernos, al Moreno y el de Lazo, la gente ahora mira con resistencia, con cierto recelo al movimiento indígena. Me parece que la CONAIE y las organizaciones alineadas o aliadas a esta organización deberían un poco de reprensarse de cara no a sí mismos, porque uno no saca nada viéndose al espejo, sino de cara hacia la ciudadanía, a la aceptación que pueden tener. Y del lado del gobierno me parece que es necesario también establecer mecanismos de diálogo, establecer puentes de diálogo. Tener autoridad no significa no dialogar, tener autoridad significa trazar una hoja de ruta para dialogar y establecer acuerdos en donde se puede hacer, en donde se puede gestar. Cerrar la puerta al diálogo bajo la etiqueta de que no me conviene, o son terroristas, o tienen, digamos, generalizando, lo cual es absolutamente peyorativo, lo único que hace es avivar esta polarización, avivar la estigmatización sobre el movimiento indígena y desde luego emular ciertas prácticas que hace una década se creían ya medianamente superadas. Bien, Alfredo, vamos a ir avanzando rápidamente porque estamos con poquito tiempo y hay muchísimos temas que quisiéramos hablar contigo. Ahora vamos a hablar de todo el proceso electoral que ya prácticamente arrancó este fin de semana. Si bien ya la Corte Constitucional dio viabilidad posiblemente pues a
el llamado a una consulta para preguntarle a los ecuatorianos si están de acuerdo con la instalación de una asamblea constituyente. Ahora hay una segunda revisión que entiendo es la que precisamente ya se centra en el estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la asamblea constituyente en el Ecuador. Desde tu perspectiva, ¿qué posibles observaciones o qué situaciones podrían observarse por parte de la Corte Constitucional en torno a este anexo al decreto ejecutivo número 153 que entendemos tendría hasta 20 días, pero según algunos analistas podría darse antes ya un dictamen sobre este nuevo análisis? Sí, en efecto son dos instancias. El segundo momento aborda precisamente el análisis de fondo en torno a la pregunta en sí misma, a los considerandos y al estatuto electoral o al estatuto de convocatoria. Lo primero que veo es que hay un estatuto de convocatoria extremadamente general. No se establece método de asignación de escaños para asambleístas nacionales y del exterior, solo para asambleístas provinciales. Es un documento falto, pobre en cuanto a técnica legislativa. Tampoco y lastimosamente al gobierno no le interesa ni se ha trabajado en aprovechar este espacio para incluir nuevos requisitos que permitan que la calidad de esta asamblea constituyente no sea la misma a la de la Asamblea Nacional. Ahora, pero Alfredo, sobre ese tema puntual, precisamente se decía, no hemos incluido más requisitos porque luego nos van a decir que no es constitucional. De alguna forma ese es el argumento que han tenido desde el Ejecutivo para decir no hemos puesto más requisitos, que es lo que muchos esperábamos en este caso. Bueno, ese no es un argumento, ¿no? Es una excusa, ¿no? Es un trabajo a medias, pobre, que no contempla los mínimos estándares de calidad que amerita una Asamblea Nacional Constituyente. A estas alturas nosotros no deberíamos estar ni siquiera discutiendo, mis queridos amigos, si es o no bueno que exista la Constituyente, sino cuál es la hoja de ruta que traza el gobierno para poder medianamente entender por qué existe esta voracidad por llegar a esta instancia de reconstrucción de la arquitectura constitucional. Es decir, el gobierno lastimosamente no nos ha dicho queremos hacer la constituyente por esto, solo han dicho esta constitución es chavista, esta constitución es la constitución del correísmo, pero no nos ha dicho vamos a combatir el hiperpresidencialismo porque esto genera autoritarismo, vamos a definir aún más las funciones y limitar las funciones de la función electoral, vamos a cambiar totalmente, ¿no es cierto? Vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero no trasladando sus funciones a una mesa chica del legislativo. O sea, tiene que haber una justificación profunda de fondo real que nos permita entender a los ciudadanos y sobre todo a los jueces de la Corte Constitucional, ¿no? que hay un mecanismo tan entrampado, hay una instancia tan entrampada que por las vías jurisdiccionales ordinarias no se puede resolver. Esto me parece que es la deuda pendiente del gobierno, en el fondo en la forma y más aún en el fondo. Como digo, hay un estatuto muy pobre, muy general, que no avisora cambio. Alfredo, cortito, tenemos 45 segundos. ¿Será la solución la asamblea? No, para nada. De 47 años de democracia y ninguna asamblea constituyente y ninguna constitución ha sido la solución. No es una solución. Un abrazo, Alfredo. Estoy seguro que seguiremos conversando. Pase bien. Muchas gracias. Que pases muy bien. Un abrazo. Gracias, Alfredo Espinosa, analista político.